Soy Catherine Sanders. Cumplí 32 años la primavera pasada y, durante la mayor parte de mi vida, he sabido exactamente dónde estaba en mi familia, detrás de mi hermana. Rachel, mi hermana 3 años mayor, era la niña de oro. Recibía sonrisas, elogios y repeticiones en la habitación mejor. Lo hacía todo bien, al menos según nuestros padres. Se casó a los 24 años, tuvo 2 hijos a los 27, horneó guisos desde cero y envió tarjetas de Navidad en septiembre. Y yo me quedé soltero, centrado en mi carrera, y alquilé un apartamento tranquilo al otro lado de la ciudad donde nadie me preguntaba por qué aún no había sentado cabeza. Tenía un plan 401k, una cuenta retira y no tenía intención de pedir ayuda a nadie. Al parecer, esas cosas no cuentan cuando no llevas un anillo. Mis padres, Linda y Jerry, nunca lo dijeron abiertamente, pero sus preguntas siempre tuvieron peso. ¿No quieres tener hijos antes de que sea demasiado tarde? Los hijos de tu hermana están creciendo muy rápido. Es una pena que no tengan primos. ¿Sigues en ese apartamento? Aprendí a sentir y cambiar de tema. Solía pensar que si me esforzaba lo suficiente, quizá por fin me verían como veían a Rachel. Pero la verdad se asentó lentamente, como el polvo. Dejaste de fijarte en mí en los estantes. Yo no era la hija de la que presumían. Era la que asumían que estaría bien pase lo que pasara. Aún así, nunca me quejé. Los visitaba en vacaciones, ayudaba a arreglar el wifi, les llevaba vino cuando se olvidaban de sus cumpleaños, incluido el mío. Y, en general, mantenía las distancias. Así me sentía más seguro. No sabía entonces que la distancia no sería suficiente. Que un día intentarían atraerme tan fuerte que apenas me reconocería. La vida perfecta de Rachel empezó a desmoronarse, como ocurre con la porcelana fina, al principio en silencio, luego de repente. Su esposo, David, la había engañado durante años. Encontró los mensajes por accidente. O quizás por fin estaba lista para dejar de fingir que no veía lo que ya estaba ahí. Cuando pidió el divorcio, nadie la culpó. Ni siquiera nuestros padres. David desapareció poco después, sin manutención, sin disculpas, simplemente se fue. Rachel se quedó con 2 niños, Ethan y Jamie, y una pila de facturas que no podía pagar sola. Nuestros padres nos apoyaron con palabras, pero sus ahorros estaban atados a la jubilación y a los sentimientos. Rachel se mudó a un departamento de 2 habitaciones donde los niños compartían una habitación y el papel tapiz se despegó en las esquinas. No lo pensé 2 veces. Le pagué los honorarios de su abogado. Le pagué 6 meses de alquiler cuando sus horas de medio tiempo en el centro comunitario no eran suficientes. Incluso cuidé a los niños algunos fines de semana para que pudiera respirar. Nunca lo mencioné y nunca esperé nada a cambio. Amaba a mis sobrinos. Y Rachel, a pesar de toda su gloria pasada, parecía destrozada, como alguien que no estaba acostumbrada a pedir ayuda y odiaba necesitarla. Aún así, pensé que quizá ahora nuestros padres verían la verdad. Quizá esta vez, comprenderían que no era yo quien tenía algo que demostrar. No lo hicieron. En cambio, cada conversación con mamá comenzaba con una actualización sobre el dolor de Rachel, seguida de una pregunta sobre si ya estaba viendo a alguien. Me quedé callado, ayudé en lo que pude y me dije a mí mismo que la familia significaba estar presente, incluso cuando estaba cansado de ser invisible. Pero lo que pasa con ser siempre el responsable es que, con el tiempo, la gente empieza a asumir que tu ayuda no es un regalo, sino algo dado. Era un miércoles cuando mi madre llamó. Catherine, cariño, tenemos muy buenas noticias. ¿Puedes venir esta noche? Su voz tenía un brillo que no había escuchado en meses, tal vez años. Pensé por un segundo que David había resurgido, que los tribunales finalmente lo habían encontrado o que la vida de Rachel había dado un giro. ¿Se trata de los chicos o de la manutención?, pregunté. No, mejor aún, dijo. Ven. Tu padre ya está en casa, y Rachel también estará aquí. Después del trabajo conduje por la ciudad, cansado, pero curioso. Había algo raro en su tono. Ensayado. Demasiado suave. Pero me dije a mí mismo que no debía darle demasiadas vueltas. Quizás por una vez, realmente eran buenas noticias. Cuando entré a la sala, ya estaban sentados. Papá en el sillón reclinable. Mamá sentada en el borde del sofá. Rachel a su lado, sonriendo nerviosamente.
Sobre la mesa de café había una carpeta manila. Ahí está, dijo papá. Me dijo, levantándose para abrazarme y entregándome la carpeta. Échale un vistazo. Dentro había una pila de documentos, repletos de lenguaje legal y logotipos de inmobiliarias. Encima estaba un contrato de hipoteca. ¿Qué es esto?, pregunté. Es para la nueva casa de Rachel, dijo mamá radiante. Usamos casi todos nuestros ahorros y parte de la jubilación para la entrada. ¿No es maravilloso? Parpadeé. ¿Compraste una casa? Sí, dijo. Un lugar encantador. 3 habitaciones, un patio grande para los chicos. Necesitan estabilidad. Este apartamento no les basta. Miré a Rachel, quien asintió levemente pero no dijo nada. Genial, dije con sinceridad. A los chicos les encantará. Comencé a devolver la carpeta. No, esos son para ti, dijo mamá, empujándolo hacia mí nuevamente. ¿Qué quieres decir con para mí? Papá se aclaró la garganta. Lo hemos hablado en familia y hemos decidido que te harás cargo de la hipoteca. Llevas años ahorrando. Podrás pagar los pagos fácilmente. Rachel no puede permitírselo, añadió mamá con dulzura. Está haciendo todo lo posible, pero los chicos necesitan esto. La habitación quedó en silencio. Sentí todas las miradas sobre mí. ¿Me estás pidiendo que pague la casa de Rachel?, pregunté. Rachel todavía no me miraba a los ojos. Tras la partida de David, no tengo nada, murmuró. No puedo darles lo que necesitan sin ayuda. Volví a mirar la hipoteca. La cantidad era desorbitada. Ya pagué su divorcio, dije en voz baja, y medio año de alquiler. Llevo 10 años ahorrando para tener mi propia casa, cariño. Mamá dijo, tomándome la mano, te criamos. Hemos hecho tanto. ¿No es hora de retribuir? Me puse de pie con el corazón palpitante. Compraste una casa sabiendo que ella no podía pagarla porque asumiste que yo la cubriría. Papá no lo negó. No tienes marido ni hijos, dijo rotundamente. No voy a hacer esto, dije. Esto no es ayuda. Es manipulación. Dejé la carpeta sin abrir sobre la mesa y salí antes de poder empezar a gritar. Pensé que se calmarían. Me dije a mí mismo que se darían cuenta de lo absurdo que era todo, que pedirle a tu hija soltera que pagara la casa de su hermana no era algo que la mayoría de la gente defendería. Me equivoqué. La primera llamada llegó ese sábado, de mi prima Tiffany, alguien a quien no había visto desde el funeral de mi abuelo. April me contó lo que pasó. Dijo, ni hola, ni pausa. No puedo creer que seas tan frío. Disculpe, pregunté. Rachel es madre soltera, Catherine. Esos chicos son tus sobrinos. Tienes todo ese dinero encima y no vas a ayudar. Me aferré al mostrador. Tiffany, no sabes toda la historia. Ya sé suficiente. La familia ayuda a la familia. Antes de que pudiera responder, añadió, Rachel haría lo mismo por ti. Casi me reí, amargamente, involuntariamente. No, no lo haría, dije en voz baja. Eres increíble. Ella se enojó y colgó. Después de eso, empezaron los mensajes. Luego los mensajes de voz. Gente que apenas conocía. El tío Don, Jessica, una prima con la que no había hablado en años, se sumaban. Los mensajes se confundieron. Eres egoísta. Ellos te criaron. Ella tiene hijos. Tú no. Lo que más me impactó no fue la ira. Fue la certeza. Como si supieran con certeza que estaba equivocado, que, como no había formado mi propia familia, ahora era blanco fácil para financiar la de alguien más. Lo peor vino de la tía Pat, la hermana mayor de mi mamá. Llamó durante la cena. Solo quiero hacerte entrar en razón, dijo, con ese tono dulce que había perfeccionado. No te estás haciendo más joven, Catherine. ¿Quién sabe si algún día tendrás hijos? Al menos así contribuirías al futuro de tu familia. Entonces, como estoy soltero, dije, le debo una casa a Rachel. No seas dramático. Necesitan ayuda. ¿Y tú? Bueno, estás en posición de dársela. Esa noche, bloqueé todos los números que habían intervenido, uno por uno. Si no respetaban mis límites, no merecían mi paz. Y en el fondo, sabía algo que no quería admitir, no se trataba de la casa. Nunca lo fue. Pasaron 2 meses. No supe nada de mis padres,
de Rachel ni de nadie más que no hubiera bloqueado. Me entregué al trabajo, caminaba por las mañanas. Dejé que el silencio se convirtiera en algo cercano a la paz. Entonces llegó el sobre. Llegó un jueves, grueso, con aspecto oficial. Al principio pensé que eran papeles del seguro, pero al abrirlo, se me encogió el estómago. Lo dejé caer. Me estaban demandando a mí, Linda y Jerry Sanders. Mis padres habían presentado una demanda civil formal. Exigían $350,000 de reembolso por los gastos relacionados con la crianza de Catherine Sanders. Lo leí 3 veces. Cada línea era más fría que la anterior. Enumeraba comida, ropa, educación. Incluía una sección titulada Apoyo emocional durante la adolescencia, que no pude leer sin reírme. Incluso intentaron contar las vacaciones de cuando tenía 6 años. Y al final, dicho sin rodeos, fondos para completar la hipoteca de la propiedad de Sanders, comprada para Rachel Sanders y sus hijos menores. No fueron sutiles. Ni siquiera fingieron que se trataba del capital. Llamé al mejor abogado que pude encontrar. Jennifer Madson se reunió conmigo al día siguiente. Llevaba gafas, hablaba como si hubiera visto cosas peores y no pestañeó ni una vez mientras le explicaba todo. No tienen ningún derecho legal sobre tu dinero, dijo rotundamente, hojeando el paquete. Los padres están obligados a mantener a sus hijos menores. No hay ninguna expectativa legal de devolución. Entonces, ¿por qué me demandan?, pregunté. Jennifer se encogió de hombros. Es una táctica de presión. Creen que cederás para evitar el juicio, o creen de verdad que les debes algo. Me sentí entumecido, luego enojado, luego avergonzado por sentir cualquiera de las dos cosas. Durante las 3 semanas siguientes, lo reuní todo, comprobantes de los $7,200 que había pagado por el alquiler de Rachel, el cheque de $5,500 a su abogado de divorcio, transferencias bancarias a mis padres a lo largo de los años, $500 por aquí, $1,000 por allá. Mensajes de mi madre pidiendo un poco de ayuda cuando la pensión de papá se quedó corta. Encontré recibos que no recordaba haber guardado. Saqué registros de viejas cuentas de correo electrónico. Cada línea era un recuerdo que no había pedido revivir. Cuando llegó la fecha del juicio, llevaba pantalones grises y una blusa que mi abuela me había regalado años atrás. Llevé solo lo necesario, y a Walter y Maggie, quienes se presentaron desafiando silenciosamente a su propia hija. Mi abuela me apretó la mano. Lo que están haciendo no está bien, susurró. Pero eso ya lo sabes. Al otro lado del pasillo, mis padres estaban sentados con Rachel a su lado. Miraba a todas partes menos a mí. Me dije a mí mismo que respirara, que no tuviera esperanzas. No se trataba de hacerles cambiar de opinión. Se trataba de demostrar que la mía aún importaba. La sala del tribunal estaba más fría de lo debido en pleno verano. Las paredes eran beige, la alfombra fina. Recuerdo haberme preguntado quién había elegido las sillas, de plástico duro, inflexibles, como si estuvieran diseñadas para castigar la espera. Mis padres se sentaron a la izquierda, con Rachel entre ellos. Tías y tíos, detrás de personas que no me habían enviado una tarjeta de cumpleaños en años, ahora estaban aquí para apoyar a la familia. A mi lado se sentaron solo dos, el abuelo Walt y la abuela Maggie. Llevaba un broche que no había visto desde que era niña. Cuando se inclinó para apretarme la mano, casi me rompo. Entonces entró el juez. Parecía tener unos 60 años, canoso en las sienes y gafas bajas. El tipo de hombre que no se apresuraba a hablar porque ya había oído toda clase de mentiras. Mi padre se puso de pie primero. Señoría, empezó, no somos personas irrazonables, pero invertimos nuestras vidas, nuestro dinero y nuestro tiempo en criar a Catherine. Solo pedimos una parte para ayudar a nuestra otra hija y a sus hijos. El juez ni se inmutó. En concreto, dijo, pasando la página, ¿cuánto gastó en su educación después de que cumpliera 18 años? Mamá y papá intercambiaron miradas. Papá se aclaró la garganta. Bueno, en ese entonces, Rachel acababa de casarse. Estábamos ayudándola a ella y a su esposo a establecerse. Entonces, aclaró el juez, usted no contribuyó a los gastos universitarios del acusado. No, mamá, dijo papá rápidamente. Pero mi madre, la abuela de Catherine, sí. Y como es mi madre, diría que la apoyamos indirectamente.
Detrás de mí, la abuela dejó escapar una mueca de burla muy leve. Jennifer Rose, tranquila, metódica. Su señoría, tenemos documentación que demuestra que la señora Sanders ha sido económicamente independiente desde los 18 años. Además, ha brindado repetidamente apoyo financiero a sus padres y a una hermana. Entregó el expediente, transferencias bancarias, recibos, correos electrónicos. Esto incluye $7,200 en pagos de alquiler para su hermana, $5,500 para su abogado de divorcio y múltiples depósitos directos a sus padres durante las épocas en que reportaron dificultades económicas. El juez revisó el caso en silencio y luego levantó la vista. Entonces, el acusado no recibía manutención, sino que la daba. Correcto, dijo Jennifer. Mi madre se movió en su asiento. Ese dinero no es relevante, argumentó. Estamos hablando del coste de criarla, comida, alojamiento y apoyo emocional. ¿Por qué exactamente?, preguntó el juez. ¿Necesitas $350,000 ahora? Mamá dudó y miró a Rachel. Para ayudar a Rachel a pagar la hipoteca, dijo en voz baja. Silencio. Incluso el tío Down se movió incómodo detrás de ella. El juez se volvió hacia Rachel. Señora Sanders, ¿cree que su hermana debería hacerse cargo de su hipoteca? Finalmente Rachel levantó la mirada. Ella no está casada. No tiene hijos. Yo sí, y eso me genera una obligación financiera, preguntó. ¿Somos familia? El juez levantó una ceja. Yo tampoco estoy casada. Debería pagar el alquiler de mi oficinista o el de los hijos de mi novio. Rachel parpadeó y no dijo nada. El juez se volvió hacia mis padres. ¿Apoyaste económicamente a Catherine después de que se convirtió en adulta? Estábamos ayudando a Rachel, repitió papá. Entonces, priorizaste a una hija sobre otra, dijo sin rodeos. No era una acusación, sino un hecho. No respondieron. Durante la siguiente hora, hizo preguntas difíciles, no crueles, pero sí firmes. ¿Por qué asumieron que yo pagaría? ¿Por qué compraron una casa que sabían que Rachel no podía pagar? ¿Por qué vincular la ayuda con la culpa y la culpa con las deudas? Dieron el tipo de respuestas que se derrumban bajo su propio peso. Cuando salimos, la abuela me abrazó primero. Fuiste constante, dijo ella. Eso es más de lo que puedo decir de cualquier otra persona en esa sala. No estaba seguro de haber ganado. Aún no. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era yo el que estaba siendo juzgado. El veredicto llegó una semana después. La sala del tribunal me pareció más pequeña la segunda vez. Quizás porque por fin podía respirar en ella. El juez no perdió el tiempo en decir palabras. Tras revisar las pruebas, considero que la reclamación del demandante carece de fundamento. Señor y señora Sanders, la responsabilidad financiera de criar a un hijo no les da derecho a un reembolso una vez que éste alcanza la edad adulta. Echó un vistazo a sus notas y luego volvió a levantarlas. De hecho, la evidencia sugiere que la señora Catherine Sanders ya les ha brindado un apoyo financiero significativo tanto a usted como a su hermana, dijo entonces en voz baja, pero no suavemente. Francamente, encuentro su comportamiento hacia su hija descarado y decepcionante. Despedido así como así. No celebré. No lloré. Simplemente me quedé allí parada mientras Jennifer sonreía, la abuela me apretaba el brazo y el abuelo susurraba. «¡Eres libre!». Creí que se había acabado. No fue así. Una semana después, recibí una llamada de la abuela. «Tu madre vino ayer», dijo con voz cansada. Ella nos pidió que liberáramos su herencia anticipadamente. «¿Para qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. «Para pagar la hipoteca de Rachel», dijo. Me senté. «¿Qué dijiste?». Le dije que aún no hemos decidido quién se queda con qué. Que la voluntad es nuestra. Se enojó. «No», dijo la abuela. Ella lloró. Nos rogó que no la desheredáramos. No sabía que me dolía más, si que ella me lo pidiera o que llorara por dinero y no por mí. Pasaron meses tranquilos. Cerré el contrato para una casa pequeña, nada grande, pero mía. Pinté la cocina de amarillo, planté tomates, adopté un gato gris que dormía junto a mi computadora portátil todas las noches. Rachel alquiló su casa y se mudó nuevamente con nuestros padres. Mamá cuidaba a los niños mientras Rachel trabajaba. De alguna manera, lo lograron. No llamé.
No escribí. Luego, casi un año después del juicio, recibí un correo electrónico en mi bandeja de entrada. Sin asunto. Solo esto. Nos enteramos de que compraste una casa. Como ahora tienes espacio extra, creemos que sería mejor que Rachel y los niños se mudaran contigo. Les resultaría mucho más cómodo allí. Avísanos cuándo podrán mudarse. Con cariño, mamá y papá. Lo leí 2 veces. No me enojé. Solo respondí. No hospedaré a Rachel ni a los niños. Si me vuelves a contactar con este tipo de exigencias, denunciaré el acoso a la policía. No me vuelvas a escribir. Luego presioné enviar, bloqueé el correo electrónico y preparé té. Últimamente, mi casa huele a albahaca fresca y café. El gato, gris mármol y solemne, se sienta en el alféizar casi todas las mañanas observando pájaros que jamás perseguirá. Pinté la cocina de amarillo como siempre dije que haría y los tomates de atrás finalmente están saliendo. Aquí hay silencio. No se alzan voces ni preguntas que no quiera responder. Los abuelos me visitan a menudo. Traen pastel o recortes de periódico viejos que creen que me gustarán. El abuelo me ayuda con las canaletas. La abuela todavía me recuerda que cierre las ventanas por la noche, aunque tengo sistema de seguridad. No hablan de mis padres a menos que pregunte. Y rara vez lo hago. Un domingo, mientras estábamos sentados en el columpio del porche, la abuela dijo: «Tu madre todavía habla de ti, todavía le dice a la gente que abandonaste a Rachel». No respondí. «Tu tía Pat le dijo que dejara de mencionarlo en las reuniones familiares», dijo. «Nadie quiere oírlo más». Esa parte me hizo sonreír. No soy ingenua. Sé que aún creen que fallé en alguna prueba tácita de lealtad, que debería haber dado un paso al frente, aunque eso significara dejar todo lo que había construido. Pero también sé esto. Ahora duermo mejor. Según tengo entendido, Rachel sigue viviendo en casa, alquilándola para pagar la hipoteca. Los niños están creciendo rápido. Hace más de un año que no los veo. A veces me pregunto qué les habrán dicho. A veces me pregunto si alguna vez me contactarán, pero no espero. Estoy saliendo con alguien, Mark. Amable, con una risa que te hace sentir como si estuvieras haciendo espacio. No pregunta por mi familia. Todavía no. Y yo no me ofrezco. Hay lazos que no necesitan explicación. Hay lazos que no necesitan remendarse. De vez en cuando siento ese dolor de lo que podría haber sido, si alguna vez me hubieran visto como algo más que piezas de repuesto, si el amor no hubiera venido con letra pequeña. Pero no me arrepiento de haber dicho que no. Ya no. Porque la paz, he aprendido, no se da.